buenas noches. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime en este 1 de mayo, Día del Trabajador. Así que aprovechamos de enviar un cariñoso saludo a quienes se levantan temprano todas las mañanas. Esperamos que hayan tenido un día bien descansado. Estuvo, de hecho, esta jornada marcada por actividades oficiales convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, que vamos a profundizar en aquello. Pero primero vamos a pasar a revisar los titulares que marcaron este 1 de mayo. Incidentes marcaron la conmemoración del Día del Trabajador en Santiago, donde se registraron detenidos, estaciones de metro cerradas y calles cortadas. El informe de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento generó diversas reacciones en el mundo político. Mientras en el oficialismo se valoró los consensos, desde la oposición surgieron diversas críticas por no llegar a la unanimidad. En noticias internacionales, reapareció Kamala Harris. La derrotada ex candidata presidencial demócrata criticó a Donald Trump, asegurando que Estados Unidos está al borde de una crisis constitucional. Bueno, y lo anunciábamos entonces al comienzo, cuando los saludábamos. Durante esta jornada se desarrollaron diferentes actividades oficiales para conmemorar el Día del Trabajador, actividades convocadas como todos los años por la Central Unitaria de Trabajadores. A eso de las 8 de la mañana, de hecho, estuvo presente en el Hospital del Trabajador el presidente de la República, acompañados por los ministros de Estado, también figuras presidenciales como Evelyn Matei y Janet Jara. Recordemos, ambas ex ministras del Trabajo, en donde se abordaron diferentes temas. Pero antes de pasar a profundizar en esas temáticas, también hay que mencionar que fue una jornada que tuvo otra cara. También en diferentes zonas de nuestra capital se registraron incidentes, de hecho enfrentamientos de carabineros con encapuchados. Carabineros informó, de hecho, un aproximado de 10 detenidos en diferentes operativos que se realizaron en la capital. Uno de ellos, de hecho, que tuvo que ver con la quema de un vehículo particular en Alameda con República. Así que incidentes marcados también el Día del Trabajador, principalmente en las comunas de Santiago y en la comuna de Estación Central. Lo decíamos también en titulares, lo que provocó el cierre de 3 estaciones de metro de la línea 1 y también lo que no permitió el acceso a la misma estación central. Ahora, todo eso se estaba llevando adelante en una marcha paralela a la que convoca todos los años la Central Unitaria de Trabajadores. Esa convocatoria, de hecho, no tuvo mayores problemas, se realizó con calma, con tranquilidad. Asistieron diferentes familias de trabajadores que estaban entonces presentes en esta actividad, que terminó con un acto, como todos los años, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Contó con la presencia, como lo decíamos, y yéndonos un poco a la arena política, de candidatos presidenciales, principalmente candidatos del oficialismo, pero también lo decíamos al inicio de la jornada. De hecho, en el Hospital del Trabajador se contó con la participación también de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Estos candidatos anunciaron, de hecho, diferentes medidas que, si es que llegan a la moneda, van a poder implementar, o quisieran implementar, mejor dicho. Por ejemplo, la exministra del Trabajo y candidata presidencial del Partido Comunista y Acción Humanista, Janet Jara. Así que vamos a pasar a revisar toda esa información, pero primero vamos a pasar a revisar parte del discurso que entregó el presidente de la República, Gabriel Boric, más temprano esta jornada en el Hospital del Trabajador. Pero ahora, cuando los veo a ustedes, cuando veo esta energía y cuando veo este acto ecuménico, por decirlo de alguna manera, me pregunto dónde más nos podríamos encontrar con Giorgio Bocardo, con David Acuña, con Janet Jara, con Evelyn Matei, con todos los presentes que pensamos distinto, con Susana Jiménez, con los exministros de diferentes signos políticos, con dirigentes sindicales. Y eso es bonito, pues ese es el Chile que nos gusta, en el que somos capaces de encontrarnos, en el que somos capaces de ir un pasito más allá de nuestras diferencias. Bueno, ahí decía entonces el presidente de la República, reconocía y valoraba este acto ecuménico. Decía en sus palabras que se realizó con la presencia, por ejemplo, de Susana Jiménez, presidenta de la CPC, también el presidente de la CUT, David Acuña, entre otras autoridades y exautoridades de diferentes gobiernos, entonces, que también participaron en este acto oficial para conmemorar
el Día del Trabajador. Ya lo decíamos entonces anteriormente, también marcó esta conmemoración del Día del Trabajador lo que será el debate de, por ejemplo, el salario mínimo y diferentes medidas para mejorar la vida de los trabajadores que proponen estos candidatos presidenciales, tanto en el oficialismo como también la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, por parte de la oposición, donde según sus propuestas ella busca potenciar el trabajo formal. Vamos a pasar a revisar entonces de qué se trataron estas propuestas que presentaron las candidatas presidenciales. Lo que estamos buscando también es que ojalá haya mucho más empleo formal, bien pagado, porque tengamos claro que la informalidad hoy día es enorme y es compleja. Y estamos hablando también de trabajo digno, no solamente para la gente que son apitutados y que trabajan en el gobierno, sino que en realidad para mucha gente joven. Apoyamos avanzar hacia un salario vital y vamos a proponer que en mi gobierno, si las chilenas y los chilenos me eligen su presidenta, vamos a tener un salario que va a alcanzar los 750.000 pesos, que es el equivalente a una familia de 4 personas hoy día. En segundo lugar, vamos a trabajar, ya sea quede presentada en este gobierno o no se alcance a presentar, en la negociación colectiva ramal. Claro, las declaraciones de Janet Jara, candidata presidencial entonces del Partido Comunista y Acción Humanista, quien hacía alusión a la necesidad de incrementar el salario mínimo, el sueldo vital, algo que también había propuesto la Central Unitaria de Trabajadores en toda esta negociación con el gobierno para aumentar el sueldo mínimo, que como ya decíamos entonces, a partir de enero de 2026 aumentará a 539.000 pesos. Eso todavía tiene que ser ratificado por el Congreso, pero conocíamos entonces el acuerdo del gobierno con la CUT. Vamos a pasar a revisar, como ya lo anunciaba, también reacciones que hubo y propuestas por parte de los candidatos oficialistas que conocemos ya se inscribieron como candidatos oficiales del oficialismo, valga la redundancia, para participar en las primarias presidenciales que se van a realizar el próximo 29 de junio. Así que vamos a pasar a revisar entonces parte de las propuestas que entregaron en esta jornada Día del Trabajador la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Toá, y también el diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Y también es una pelea de hoy, lamentablemente, pero habrá que darla, que lo que se ha logrado no se retroceda. Porque tenemos al frente candidaturas desde la derecha que a la primera, cuando empezó la discusión de los aranceles, propusieron retroceder en la reforma previsional, porque sostienen que hay que achicar la PGU en lugar de hacerla crecer, que es la pelea que nosotros hemos estado acá. En nuestro país falta muchísimo por la dignidad laboral y creo que los gobiernos que vienen, y en particular el mío, tienen que pelear especialmente por más horas de trabajo, por acelerarle la implementación de la ley de 40 horas, por lograr la negociación ramal, que es una ley extraordinariamente importante porque es entender al trabajador no solamente como aquel que mueve al mundo, que hace andar el país, el que pone la comida en nuestra mesa, sino también como un actor político. Bueno, aprovechando entonces también que ya estamos en la arena política y como bien lo anunciábamos en titulares, diversas reacciones ha causado mayoritariamente en la oposición el acuerdo que se llegó en la Comisión para la Paz y el Entendimiento tras casi 2 años de trabajo. Recordemos que tras agotar el plazo fijado este miércoles, finalizó el plazo de trabajo de dicha comisión, que ya se había prorrogado en 2 ocasiones por falta de acuerdo. Aunque en un principio se pactó la obligación de cerrar la resolución con unanimidad, hoy algunos parlamentarios alegan que esta concordancia no se habría dado y que el informe que se entregará al gobierno consta solo con un acuerdo de mayoría. La instancia fue creada en 2023 y su misión principal fue asesorar al presidente de la República para construir y consolidar una solución de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos y los lagos. Vamos a pasar a revisar entonces cuáles fueron algunas de las reacciones que este acuerdo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento generó durante esta jornada en la política, principalmente entonces en voz de los parlamentarios que hoy declararon por este acuerdo. En la primera sesión de la Comisión por la Paz y el Entendimiento se estableció claramente que los acuerdos serían por unanimidad. Decidieron a última hora que esto debía ser por mayoría, porque en el decreto no decía unanimidad. Todo lo acomodaron para poder votar una propuesta que recoge en su gran mayoría lo que plantearon las 2
procesos constituyentes. Esto es impresentable, es una vergüenza. Y acá los grandes culpables son Alfredo Moreno y Carmen Gloria Aravena, que dieron vuelta a la chaqueta al sur de Chile, a los agricultores, al derecho a propiedad. Lo que hicieron no tiene perdón de Dios. Bueno, y en este Día del Trabajador también es importante recordar que hoy mismo, de hecho, se cumplen 9 meses desde la entrada en vigencia de la Ley 21.643, mejor conocida como la Ley Carin, que hasta la fecha ha ingresado 9.151 denuncias. ¿Cuál es el balance hasta el momento y cuáles son las principales dudas que aún existen sobre su aplicación? El equipo de Sanamente preparó este informe y nos cuenta más en la siguiente nota. Seguro has oído hablar de la Ley Carin, una legislación que busca poner en el centro algo que todos valoramos, pero que muchas veces se ha dejado de lado: nuestra salud mental en el trabajo. Su misión: prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios laborales de nuestro país. Ley Carin tiene un espíritu preventivo y también tiene 4 principios que son muy importantes recordar. El principio de confidencialidad, de celeridad, también tener enfoque de género y también trabajar en la parte de reparación de víctimas, que antes no lo teníamos en nuestra legislación. Pero más allá de la obligación y el chequeo de la obligación legal, es una oportunidad de mirar la gestión de riesgos en pro del bienestar de las personas trabajadoras. Porque resguardar el bienestar tiene un impacto. Según el último informe de la Superintendencia de Seguridad Social, el 72% de las enfermedades profesionales reportadas durante 2024 corresponden a problemas de salud mental, siendo la primera causa de licencias médicas. De este total, 64% afectó a mujeres y un 36% a hombres. A 9 meses de su entrada en vigencia, la normativa todavía genera dudas entre las personas. Es por eso que en el contexto de la conmemoración de un nuevo 1 de mayo salimos a la calle para conocer cuáles son sus inquietudes. ¿A quiénes puedo denunciar con la Ley Carin? Pueden denunciar a las jefaturas, a alguna autoridad, al dueño de la empresa, porque el acoso puede ser de una persona jerárquica hacia ti. También puedes denunciar a tus compañeros, porque el acoso también puede ser por grupos de pares. ¿Puedo denunciar también a colaboradores externos? Por primera vez se incorpora la violencia de terceros, que era algo que en nuestra legislación antes no teníamos, que es, por ejemplo, este típico tipo que va a pedir la hamburguesa gritando al McDonald's, o cuando vemos en la AFP o en un banco que alguien agrede a una funcionaria. Hoy día eso también va a estar fiscalizado. Pueden denunciar a colaboradores externos, sobre todo cuando ocurre estas denuncias, por ejemplo, entre 2 empresas contratistas o una empresa principal y un proveedor, un cliente. Sí se puede denunciar. Si pongo una denuncia, ¿me pueden echar de mi empresa? Si denuncian y se comprueba la denuncia, no, porque la Ley Carin lo que asegura es la protección, confidencialidad y protección de la víctima, y además que no te pueden echar durante el proceso de investigación, pero además requiere ciertas protecciones como separación de los espacios, o sea, por denunciar no te van a despedir. De comprobarse la agresión, al agresor lo despiden. Lo que dice la Ley Carin es que tú tienes que tener tu protocolo y tu procedimiento de investigación y sanción. También tiene que indicar cuáles van a ser las medidas de sanción, porque no es lo mismo quizás un chiste mal tirado, que puede ser una sanción menor, a una situación de acoso sexual o algo más grave que efectivamente requiere una sanción mayor y debería ir hasta el despido de forma automática si la sanción es grave. Si se comprueba que es una denuncia falsa, tienen las mismas sanciones que se compruebe que una persona acosó. La Ley Carin se considera un avance importante en el resguardo de la salud mental y el bienestar de los trabajadores en Chile. Sin embargo, su implementación plantea desafíos que aún deben ser abordados para garantizar espacios laborales más seguros y respetuosos. Pero pone un foco muy central en lo que es la prevención de que estos hechos ocurran. Y ese es el gran desafío de cómo lo implementamos. Y la implementación para eso es primero identificar dónde están los posibles puntos de vulneración para que ocurran estos hechos de violencia, acoso laboral o sexual. Yo creo que lo que debemos de mejorar es el conocimiento de las conductas constitutivas y las que no son, y también en cómo ser capaces de llevar un protocolo y un procedimiento. No vamos a cambiar la conducta por decreto, o sea, como no hemos cambiado también con la ley de tolerancia cero al alcohol, que la gente deje de tomar y manejar. Entonces yo creo que necesitamos mucho cambio cultural, mucha capacitación, mucha educación. En junio se darán a conocer nuevas cifras relacionadas a las denuncias realizadas por Ley Carin, parte de la entrega trimestral que pondrá nuevamente en perspectiva cómo nos estamos relacionando en el ámbito laboral.
¿Sabías que las decisiones que tomes hoy definirán el futuro de tu organización? En 2005, Ray Kurzweil anticipó lo inevitable en el libro The Singularity is Near, un punto de inflexión en que la tecnología avanzaría más rápido que nuestra capacidad para entenderla. Ese momento llegó. No es teoría, es industria, es negocio, es ahora. Hoy, la convergencia entre inteligencia artificial, pensamiento exponencial, disrupción y sostenibilidad están redefiniendo las reglas de cómo producimos, lideramos y decidimos. El futuro no espera, se diseña. ¿Estás listo para liderar en un mundo que cambia exponencialmente? Únete este 3 y 4 de junio a Singularity Summit Chile 2025, el programa disruptivo de Silicon Valley que reúne a los principales expertos globales para entregarnos insights y respuestas a los grandes desafíos en tiempos de incertidumbre. Libertad y seguridad son dos bienes que nosotros queremos mucho y quisiéramos preservar juntos. Y quisiéramos tener una ecuación social en la cual podamos preservar nuestra libertad teniendo seguridad, ni sacrificar libertad para tener seguridad. Sin embargo, yo me pregunto, para las familias que hoy día no tuvieron centro de salud, que hoy día no tuvieron una escuela, que el día del funeral probablemente tampoco tengan seguridad para andar por las calles, ¿tiene sentido esta ecuación de libertad y seguridad? No nos extrañemos mañana si después esos ciudadanos, si es que mañana esos ciudadanos están votando por alternativas que cambian los factores de esa ecuación, porque claramente su libertad está siendo drásticamente reducida y van a exigir, con razón, seguridad. Tolerancia cero. Cada lunes a las 22 horas. CNN Chile. Bueno, y vámonos al plano internacional, que también ha estado bastante noticioso esta jornada. Lo decíamos en los titulares, reapareció la ex candidata presidencial demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, quien arremetió contra el actual gobierno de Donald Trump. Sobre aquello y también otras informaciones que han marcado esta jornada, nos cuenta nuestra colega Isel Guerra. Hola, ¿cómo están? Comenzamos esta revisión internacional en Estados Unidos con la reaparición de Kamala Harris, la ex vicepresidenta de ese país, quien participó precisamente de una actividad en la jornada del día de ayer y donde lanzó varias críticas al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Son una semana además donde se cumplen los primeros 100 días del segundo mandato del republicano, y en ese contexto precisamente que Kamala Harris realiza esta reaparición el día de ayer, abandonando totalmente este bajo perfil tras su derrota en las elecciones de noviembre y su salida por lo demás de la Casa Blanca como vicepresidenta el pasado 20 de enero. Y en esta gala benéfica en San Francisco, al cumplirse 20 años de la ONG Emerge, es precisamente que Kamala Harris hace esta reaparición con un primer discurso de al menos 15 minutos donde lanzó varias declaraciones específicamente apuntadas contra el presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, y cito textual, en lugar de avanzar a los ideales más altos, esta administración los ha abandonado totalmente. En esa misma línea también Kamala Harris hacía alusión al concepto del caos y del miedo, y aquí la ex vicepresidenta de Estados Unidos aseguraba que ellos cuentan, en alusión precisamente a la administración de Donald Trump, que eso podría tener un efecto contagioso, pero en la misma línea Kamala Harris apuntaba que la esperanza también debería tener ese mismo efecto de contagio. Lo cierto es que Kamala Harris ha tenido un bajo perfil tras su salida de la Casa Blanca en enero de este año, con algunas apariciones, entre ellos, por ejemplo, lo que se vivió en California también hace algunas semanas atrás con los incendios. Pero lo que apuntan aquí algunos expertos es que Kamala Harris estaría iniciando de alguna u otra forma una eventual campaña por la gobernación de California, que actualmente está en manos precisamente de los demócratas. Gavin Newsom está, por cierto, en el poder, pero sin embargo lo va a tener que dejar en 2026, y lo que señalan aquí algunos analistas es que precisamente Kamala Harris estaría apuntando precisamente en esa línea. Todo esto cuando los demócratas también están buscando voces dentro del partido en medio de las medidas que ha estado adoptando Donald Trump durante esta segunda administración, no solo con la mirada puesta en las migraciones, particularmente con esas políticas, sino también respecto
de los aranceles. Vamos a escuchar parte de ese discurso que pronunciaba el día de ayer la ex vicepresidenta de Estados Unidos en esta primera aparición que realiza Kamala Harris y donde carga directamente contra el presidente de este país. Todos sabemos que el presidente Trump, su administración y sus aliados confían en la idea de que el miedo puede ser contagioso. Confían en la idea de que si atemorizan a algunas personas, esto tendrá un efecto disuasorio en otras. Pero lo que pasan por alto, lo que han pasado por alto, es que el miedo no es lo único contagioso. La valentía es contagiosa. Algunos describen lo que ha estado sucediendo en los últimos meses como un caos absoluto. Y por supuesto, entiendo por qué. Y esto es cierto en el caso de los aranceles que, como predije, claramente están provocando una recesión. Pero amigos, por favor, no nos dejemos engañar pensando que todo es un caos. Vamos a cambiar de tema, avanzamos en esta revisión internacional, nos vamos hasta Francia. En el Día del Trabajador se registraron múltiples protestas en el país europeo, particularmente con la situación más tensa en París, en la capital, con enfrentamientos entre manifestantes y la policía durante esta jornada de tensas manifestaciones y donde la capital, por cierto, fue escenario de esas imágenes, pero no la única urbe donde precisamente se registraron estas concentraciones. En Lyon también con gases lacrimógenos la policía intentaba dispersar a los manifestantes, quienes según los reportes de los medios locales, aparentemente algunos de ellos intentaban arrojar botes por el puente Gallieni. Todo esto en medio de marchas organizadas, particularmente por una coalición de las 8 principales federaciones sindicales, donde habían hecho varios llamados precisamente a unirse a esta convocatoria de este 1 de mayo. En un lado, en apoyo a la paz internacional, la justicia social y la resistencia, aseguran, contra el auge de la extrema derecha, pero al mismo tiempo también exigiendo mejoras laborales y de protección social. No es el único país, por cierto, donde durante esta jornada se registraron manifestaciones. En el caso de Europa, varias de estas naciones vieron algunas de estas concentraciones. En Alemania, por ejemplo, 310.000 personas se congregaron en diferentes ciudades de este país para salir a protestar. En el caso de España, también decenas de miles salieron a las calles en medio de un debate que se ha instalado, por cierto, en esa nación europea, donde se ha estado exigiendo la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. Todo esto cuando este mismo tema va a ser debatido prontamente en los próximos días en el Congreso de los Diputados, y ese era también, por cierto, uno de los factores precisamente para la convocatoria de esta jornada específicamente en España. En Suiza también se registraban manifestaciones en el viejo continente durante esta jornada, particularmente de empleados de Naciones Unidas, quienes estaban protestando en contra de los recortes del personal. Y en Italia también concentraciones durante este día exigiendo que se garantice mayor seguridad laboral. Claro, la imagen más dramática de la jornada procede, por cierto, desde Francia, con estos enfrentamientos en algunas ciudades, particularmente en la capital y en Lyon durante este día, este 1 de mayo, en el Día del Trabajador. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Nueva Zelanda. Ha sido una jornada compleja en ese país de Oceanía debido al clima extremo que se ha estado reportando en estas últimas horas, con fuertes lluvias, fuertes vientos, también intensas marejadas durante esta jornada, donde de hecho se han levantado varias advertencias meteorológicas, particularmente algunas de ellas calificadas como severas. En la ciudad de Christchurch incluso se decretó estado de emergencia durante este día, y en la capital, en Wellington, también vivieron una jornada bastante compleja, teniendo en cuenta los fuertes vientos, rachas de hasta 150 kilómetros por hora en una ciudad que ya está acostumbrada precisamente a los fuertes vientos, pero no a esta magnitud. De hecho, lo que se informaba más temprano es que en esta ciudad incluso se levantó una alerta roja por viento. Es primera vez precisamente que la capital neozelandesa alcanzaba el nivel más severo debido
a la intensidad de los vientos. Por eso también el llamado que hacían más temprano las autoridades a permanecer en sus casas, evitar los desplazamientos innecesarios debido a los efectos precisamente que estaban registrándose durante esta jornada en diferentes puntos de este país. Grandes olas también de hasta 5 metros de altura, así como también en algunos sectores fuertes nevadas. Eso dejaba un saldo de 1000 viviendas sin electricidad, aunque afortunadamente y al menos hasta este momento sin reportes de personas heridas o muertas producto de este clima extremo que se registraba durante esta jornada en Nueva Zelanda, donde sin duda una de las imágenes más dramáticas y es graficada precisamente por algunas inundaciones reportadas durante este día. De todas formas se tomaron algunas medidas como zonas bajo evacuación y la cancelación también de algunos vuelos y ferries durante esta jornada como medidas de precaución adoptada por las autoridades en esta jornada compleja en Nueva Zelanda. Bueno, y de vuelta en territorio nacional, más de 400.000 son los viajes que se esperan para este fin de semana extra largo para quienes se tomaron también la jornada de mañana viernes. La región metropolitana, según informó la Subsecretaría de Turismo y Cernatur, será desde donde se desplace la mayoría de las personas. Los destinos, las regiones de Valparaíso, O'Higgins y Metropolitana, son aquellas que van a recibir eventualmente la mayor cantidad de viajeros. Para este fin de semana largo, en Sky Airline proyectamos transportar a más de 60.000 pasajeros, lo que considera un gran aumento respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de las rutas nacionales, las más solicitadas por nuestros pasajeros están Puerto Montt, Valdivia, Iquique y Arica. Y en las rutas internacionales, Florianópolis y Río de Janeiro son los destinos más solicitados para vuelos internacionales. Una buena noticia en cultura porque 100 años de soledad triunfó como mejor serie tanto en la selección oficial como en la del público en los pasados premios Platino, confirmando su éxito como una de las mayores producciones creadas en Latinoamérica. En ese contexto, Sandro Olavarría conversó con su director Alex García López y nos cuenta más detalles en la siguiente nota. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento. A pesar de que durante décadas se decía que 100 años de soledad era una novela inadaptable, Netflix convirtió su versión audiovisual en un éxito. Todo esto de la mano de Alex García López. En que su padre lo llevó a conocer el hielo. Me siento un poquito como Úrsula cuando dio luz al primer hijo y verificó que no tenía cola de cerdo. Solo en su primera semana en la plataforma, la serie alcanzó las 3,6 millones de visualizaciones. Además, en la última edición de los premios Platino triunfaron en las categorías principales, tanto en la selección oficial como la del público. Creo que la gente, tanto el público como las críticas, se dieron cuenta de que fuimos muy fiel al libro. A Gabo lo honramos con mucha pasión, con mucha dedicación. No podría expresar que para cada persona del crew, éramos casi a veces 700 personas por día, 800, lo que significaba para cada persona colombiana estar ahí, muy orgullosos. Entonces todo el mundo trabajaba con tanto detalle, con tanta pasión, y creo que eso se sintió en la pantalla y creo que las críticas y la audiencia se dieron cuenta que fue un proyecto de cirujanos, ¿no? Con un libro que todos amábamos tanto. Y es que la reputación de Alex García López lo precede, ya que su currículum contempla trabajos en The Witcher, The Walking Dead y Daredevil. Había filmado en todas partes del mundo menos en Sudamérica. Entonces, llegar el primer día, todo un equipo colombiano, yo siendo un extranjero, un argentino, fue al principio retador, pero todos me apoyaron mucho y yo los dejé y quería que ellos me guiaran. Entonces, con la música, con la comida, con la historia. Imagínate, uno está con el equipo 14, 15 horas al día, ¿no? 1 año y medio ahí, con la gente a donde íbamos, como sabíamos que estábamos haciendo 100 años, te invitaban a sus casas, te contaban historias de cómo el libro afectó a su abuelo, a su tío, a la madre, y cómo siempre había una historia involucrada con 100 años, y qué significaba 100 años para ellos. Entonces, fue todo un aprendizaje, ¿no? Que me llevó a entender cada vez más y más esa cultura.
La producción que tenía como exigencia el arraigo en Colombia se transformó en una de las producciones más grandes del continente, contando con un equipo casi completamente colombiano y grabando en 22 municipios de ese país. Toda la fisicalidad, y aparte el libro es muy claro en la fisicalidad de muchos de estos personajes. Hub es un hombre fuertísimo, ¿no? Tiene la fuerza de 8 hombres. Aureliano tiene unos ojos tristes, perdidos, es flaco, es alto. Rebeca es indígena, ¿no? Entonces todos tenían una fisicalidad tan increíblemente auténtica y difícil que buscarlos fue un trabajo. Eva y Yolanda, las casting directors de aquí de Madrid, tenían un equipo en Colombia enorme, donde se postularon más de 10.000 personas en Colombia. Y muchos de ellos tenemos en el elenco, fueron o no actores algunos, o sus primeros proyectos. Entonces fue también muy lindo combinar esa inexperiencia, pero esa autenticidad, con gente como Claudio, como Marleida, como Diego, que tenían tantos años de experiencia, y se transformó como en un apoyo, en una familia donde obviamente los más maduros, como Claudio y Diego y tal, ayudaban mucho a los jóvenes, ¿no? Vamos a la guerra. La segunda temporada de 100 años de soledad ya comenzó su producción para traer de vuelta a la familia Buendía a las pantallas de todo el mundo. Se acabe Buendía. Nosotros dos solos como al principio. Con esa buena noticia que nos entregaba nuestro colega Sandro Olavarría, damos por finalizada esta edición de CNN Prime. Mañana, viernes 2 de mayo, se espera una máxima temperatura aquí en la región metropolitana de 21 grados y una mínima de 9 grados. La invitación es a estar siempre conectados con nosotros aquí en CNN Chile. Mañana vamos a estar desde temprano, así que esperemos estén bien y conectados con nosotros.